No sé ni cómo empezar a escribir esto. Hace años que no abría este diario. Creo que desde lo de Marcos. Supongo que sentía que no tenía nada que valiera la pena contar. La vida se había convertido en una rutina cómoda, predecible. El trabajo, el gimnasio, alguna cena ocasional con los mismos amigos de siempre, la serie de turno en Netflix, y ya, no me malinterpretes, no era una mala vida, era tranquila, pero le faltaba, no sé, una chispa, algo que me hiciera sentir que el corazón todavía sabía latir deprisa por algo más que por subir 3 pisos por la escalera porque el ascensor estaba roto. Y entonces llegó el viernes pasado. Había sido una semana de locos en la oficina, de esas que te dejan con la energía justa para arrastrarte hasta casa. Pero mis amigos benditos sean, insistieron en salir a tomar algo. Solo una copa para desconectar, dijo Elena. Ya sabemos cómo terminan esas solo una copa. Aún así, me dejé convencer. Fuimos a ese bar nuevo en el centro, uno de esos sitios con luces bajas, sofás de cuero y una selección de ginebras que marea. Un sitio de adultos, supongo. Yo me pedí un whisky solo, me senté en una esquina y me dediqué a mi deporte favorito, observar a la gente. Y fue entonces cuando lo vi. Estaba en la barra, de espaldas a mí, pero había algo en su postura, en la forma en que sostenía el vaso, que me llamó la atención. Llevaba una camisa azul oscuro que se ajustaba a sus hombros de una forma que dejaba claro que no se saltaba el gimnasio, y el pelo, un poco más largo de lo normal, tenía algunos hilos de plata en las sienes que le daban un aire interesante, distinguido. Durante un rato no pasó nada. Él hablaba con el barman, yo sorbía mi whisky y me sentía el cliché del hombre solitario en un bar. En algún momento, él se giró y nuestras miradas se cruzaron por un segundo. Fue una de esas casualidades, nada más. Pero en ese instante pude verle la cara. Tendría mi edad, quizás un par de años más. Tenía una barba corta, bien cuidada, y unos ojos que, incluso a distancia y con la luz tenue, parecían amables. Me sonrió, no una sonrisa de ligoteo, sino una sonrisa pequeña, casi un gesto de reconocimiento, como si dijera, te veo. Y yo, que normalmente soy un desastre para estas cosas, le devolví la sonrisa antes de volver a mirar mi vaso, sintiendo cómo se me calentaban las orejas. Pensé que ahí acabaría todo, pero no. Unos minutos después, lo vi acercarse a mi mesa. Caminaba con una calma que me pareció fascinante. Sin prisas, sin arrogancia, se paró frente a mí y, con la voz más tranquila del mundo, me preguntó, ¿está ocupado este sitio? Mi corazón dio un vuelco ridículo. Parecía un adolescente. No, para nada, conseguí decir, intentando que no me temblara la voz. Se sentó y dejó su copa en la mesa. Era un Negroni. Siempre me ha parecido una bebida con carácter. Soy Gabriel, dijo, extendiendo la mano. Su apretón fue firme, cálido. Yo soy Mateo, respondí.
Estuvimos un momento en silencio, un silencio que no fue incómodo. Era como si ambos estuviéramos calibrando la situación. Semana larga, ¿eh? Dijo él, rompiendo el hielo y el hielo. Y empezamos a pues hablar. Fue increíblemente fácil. No hablamos de tonterías. Hablamos de nuestro trabajo. Él es arquitecto, de libros que habíamos leído, del último concierto al que habíamos ido. Tenía una forma de escuchar que me encantó. Inclinaba la cabeza ligeramente, te miraba a los ojos y realmente parecía que le importaba lo que decías. Yo, que a veces me siento invisible, me sentí la persona más interesante de la sala. No sé cuánto tiempo pasó, 1 hora, quizás 2. Mis amigos me mandaron un par de mensajes, pero los ignoré. Estaba completamente absorto en la conversación, en su voz grave, en la forma en que sus ojos se arrugaban un poco cuando se reía de alguna de mis tonterías. Había una química entre nosotros que era casi palpable. Era como una corriente eléctrica de bajo voltaje que recorría el espacio entre nuestras sillas. Hacía años, de verdad, años, que no sentía algo así. Esa sensación de estar exactamente donde tienes que estar, con la persona con la que tienes que estar en ese preciso momento. La conversación fue derivando hacia temas más personales, pero de forma natural. Hablamos de viajes pasados, de sueños frustrados, de lo rápido que pasa el tiempo cuando llegas a cierta edad. Hablamos de relaciones anteriores de una manera vaga, sin entrar en detalles dolorosos, pero dejando claro que ambos teníamos un pasado, una historia. En un momento dado, la música del bar bajó de volumen y se hizo un silencio. Nos quedamos mirando. Su mirada era intensa, pero no agresiva. Era una mirada que parecía estar leyendo algo dentro de mí. Sentí que me había desnudado por completo sin haberme quitado ni una sola prenda de ropa. Y lo más extraño es que no me sentí vulnerable, me sentí visto, comprendido. Y entonces, con la misma calma con la que se había acercado a mi mesa, Gabriel bajó un poco la voz y me miró fijamente. ¿Estás soltero?, me preguntó. La pregunta flotó en el aire entre nosotros. Era directa, sin rodeos, sin juegos. Era una pregunta de adulto, de alguien que no tiene tiempo que perder. Todo el ruido del bar se desvaneció. Solo existíamos él, yo y esa pregunta. Sentí como el pulso se me aceleraba. Asentí lentamente, incapaz de articular palabra. Sí, susurré finalmente. Gabriel no sonrió, simplemente asintió, como si mi respuesta confirmara algo que él ya sabía. Se quedó mirándome un segundo más, y entonces hizo algo que me dejó sin aliento. Lentamente, sin apartar sus ojos de los míos, llevó la mano a su cintura. Vi cómo sus dedos agarraban la hebilla metálica de su cinturón, y despacio, muy despacio, la abrió. No fue un gesto vulgar ni obsceno. Fue una declaración, una invitación. El sonido metálico del clic de la hebilla al soltarse fue el único ruido que escuché en todo el universo. Fue el sonido más íntimo y audaz que había oído en mi vida. Era una promesa
silenciosa de todo lo que podía venir después. Un gesto que decía, ya no hay barreras, no hay pretensiones. Me quedé paralizado, con el whisky a medio beber en la mano y el corazón martillándome en el pecho. Él seguía ahí, mirándome, esperando mi reacción, con el cinturón desabrochado, en medio de un bar lleno de gente. Había creado una burbuja de intimidad solo para nosotros dos. Y yo, que llevaba años viviendo en piloto automático, sentí esa chispa. No fue una chispa, fue un jodido incendio. Escribo esto sentado en el sofá de mi casa con una taza de café que se ha quedado fría. Son las 6 de la tarde del sábado y todavía siento el eco de su voz en mi cabeza. El eco de todo. Si el capítulo de anoche fue el incendio, el de hoy ha sido la calma que viene después, esa sensación extraña en la que no sabes si todo fue un sueño o si las cenizas que te rodean son la prueba de que fue real. Volvamos a ese momento en el bar. El clic de su cinturón, mi corazón a 1000 por hora. Por hora. Hubo un segundo, un larguísimo segundo, en el que el pánico intentó abrirse paso. La voz de la prudencia, esa que me ha acompañado como una sombra durante años, me gritó que me levantara, que diera una excusa y que saliera corriendo de allí, que los hombres como él, tan seguros de sí mismos, solo traen problemas, que yo ya había tenido mi dosis de corazón roto con Marcos y no necesitaba otra. Pero entonces lo miré a los ojos y no vi arrogancia, ni vi a un depredador. Vi una honestidad brutal, casi vulnerable. Era como si me estuviera entregando el control, como si dijera, esto es lo que quiero, sin juegos. La decisión es tuya. Y esa honestidad desarmó por completo a mi pánico. En lugar de miedo, sentí una oleada de emoción, de gratitud. Alguien, por primera vez en una eternidad, estaba siendo claro conmigo. Sonreí, una sonrisa pequeña pero real, y dije las dos palabras que lo sellaron todo. Vámonos de aquí. El resto de la noche parece sacado de una película. Gabriel pagó las copas con una naturalidad pasmosa, mientras yo recogía mi abrigo, sintiéndome como si estuviera flotando. Salimos a la calle fría y él, sin decir nada, me tomó de la mano. No fue un gesto posesivo, sino protector, como para anclarme a la realidad. Sus dedos se entrelazaron con los míos y sentí una conexión tan fuerte que me asustó un poco. Paramos un taxi y le dio una dirección. Durante el trayecto no hablamos mucho. Nos mirábamos de vez en cuando y sonreíamos. Yo apoyé la cabeza en la ventanilla, viendo pasar las luces de la ciudad, sintiendo el calor de su mano y pensando que estaba cometiendo la locura más sensata de mi vida. Su apartamento estaba en un edificio antiguo, pero reformado. Y sí, era exactamente como te imaginarías el piso de un arquitecto. Espacios abiertos, muebles de líneas sencillas pero elegantes, una estantería enorme, llena de libros de arte y arquitectura,
y un ventanal gigante que daba aún a una terraza pequeña llena de plantas. Olía a madera, a café y a algo más, un perfume sutil que debía ser el suyo. Todo era ordenado, pero acogedor. Se notaba que era un hogar, no un simple piso de revista. ¿Quieres tomar algo?, me preguntó mientras dejaba las llaves en un cuenco de cerámica. Negué con la cabeza. No quería nada que se interpusiera entre nosotros. ¿Puedo preguntarte algo?, le dije, con el corazón de nuevo en la garganta. Claro, respondió, quitándose la chaqueta. ¿El cinturón lo haces a menudo? Se rió, una risa suave, profunda. Nunca, te juro que es la primera vez. No sé qué me pasó. Supongo que no quería arriesgarme a que la noche terminara con un bueno, ha sido un placer, ya nos llamaremos. Sepam petecitos. Me sentí increíblemente aliviado y halagado. Me acerqué a él acortando la distancia que nos separaba. Él levantó una mano y me acarició la mejilla con el dorso de los dedos. Fue una caricia suave, casi tímida, que contrastaba por completo con su gesto audaz del bar. Y en ese momento entendí que Gabriel era un hombre de contrastes, seguro por fuera, pero con una sensibilidad que solo mostraba en la intimidad. No voy a entrar en detalles sobre lo que pasó después. No es necesario, pero no fue solo sexo, o mejor dicho, fue mucho más que eso. Fue un redescubrimiento. Fue torpe a veces, tierno otras, apasionado casi siempre. Fue sentir la piel de otra persona después de tanto tiempo, pero como si fuera la primera vez. Fue hablar en susurros, contándonos cosas entre besos, riéndonos de no sé qué. Fue quedarme dormido en sus brazos, sintiéndome más seguro que en mi propia casa. Hacía mucho tiempo que no dormía del tirón. Anoche dormí como una piedra, envuelto en su olor, sintiendo el ritmo tranquilo de su respiración en mi nuca. Lo más extraño y lo más maravilloso fue la mañana. Me desperté primero. La luz entraba a raudales por el ventanal. Por un momento no supe dónde estaba. Vi los libros, los planos sobre una mesa de dibujo en una esquina, y entonces lo recordé todo. Me giré, y Gabriel seguía durmiendo. Tenía la cara relajada, una expresión casi infantil. Le caía un mechón de pelo canoso sobre la frente. Sentí un impulso de ternura tan fuerte que me abrumó. No era solo deseo lo que sentía por ese hombre que apenas conocía. Era algo más, algo que me daba pánico nombrar. Me levanté en silencio, encontré el baño y me di una ducha rápida. Cuando salí con la toalla alrededor de la cintura, él ya estaba en la cocina. Llevaba unos pantalones de chándal grises y una camiseta blanca, y estaba preparando café. El olor inundaba todo el apartamento. «Buenos días», dijo con una sonrisa tan natural que parecía que hubiéramos despertado juntos 100 veces. «Buenos días», respondí, sintiéndome extrañamente tímido. «Hay café. Y he encontrado unas magdalenas en la despensa. No garantizo que no estén caducadas, pero tienen buena pinta», bromeó. Desayunamos en la pequeña mesa de la cocina con el sol de la mañana dándonos en la cara. Y fue normal.
terriblemente normal y perfecto. Hablamos de planes para el día, del trabajo, de una película que ambos queríamos ver. No hubo ni un rastro de la incomodidad típica de la mañana siguiente. No hubo prisa por vestirse y salir corriendo. De hecho, cuando terminé mi café, fue él quien dijo: «No tienes que irte corriendo, ¿sabes? A no ser que tengas algo que hacer». Me quedé. Nos pasamos la mañana entera en el sofá, escuchando música, enseñándonos fotos de nuestros viajes en el móvil, hablando de nuestras familias. Descubrí que tiene una hermana pequeña, a la que adora, que le encanta el senderismo y que es un desastre cocinando. Y él descubrió que soy adicto a las novelas de misterio, que mi sueño frustrado es tener un perro y que odio el cilantro. Pequeños detalles, piezas de un puzzle que iban encajando con una facilidad asombrosa. Me fui de su casa después de comer. Nos despedimos en la puerta con un beso de verdad, no un simple roce de labios, un beso que sabía a café, a futuro, a esto no ha acabado aquí. Y sin embargo, ahora estoy aquí, en mi sofá, y las dudas empiezan a aparecer. Fue todo demasiado perfecto. La gente no conecta así, no a nuestra edad. La vida real no es así. ¿Y si para él solo ha sido una noche divertida? ¿Y si su naturalidad de esta mañana era solo educación? La herida de Marcos, aunque ya no duele como antes, sigue ahí, recordándome lo fácil que es confundir una ilusión con la realidad. Me repito a mí mismo que no debo hacerme ilusiones, que debo tomarme esto con calma. Pero es difícil mantener la calma cuando mi móvil acaba de vibrar. Lo he cogido con manos temblorosas. Es un mensaje de un número que no tengo guardado, pero que sé perfectamente de quién es. Dice: «Me he pasado la tarde pensando en tu odio por el cilantro. Definitivamente tenemos que hablar de ello. ¿Cenamos mañana?» Y justo debajo, otro mensaje: «Por cierto, soy Gabriel. Por si tenías dudas». No, no tenía ninguna duda. Y creo que mañana, por primera vez en mucho tiempo, voy a cenar con la ilusión de un adolescente y la esperanza de un hombre que, quizás, solo quizás, ha encontrado algo que de verdad vale la pena. Ha pasado casi un mes desde ese primer mensaje. Un mes. Suena poco, pero siento como si conociera a Gabriel de toda la vida. O, mejor dicho, como si hubiera una parte de mí que los hubiera estado esperando toda la vida. Hemos tenido tantas primeras veces en estas semanas que he perdido la cuenta. La primera cena que él cocinó, un desastre delicioso de pasta con tomate que se le pegó un poco. Nuestra primera película en el cine, nos pasamos la mitad susurrando comentarios y la otra mitad simplemente sintiendo la cercanía de nuestros brazos rozándose en el reposabrazos. El primer domingo entero que pasamos sin hacer nada, solo leyendo en el sofá y levantando la vista de vez en cuando para sonreírnos. Cada día con él es como quitarle una capa a una cebolla. Debajo de ese hombre seguro y directo que conocí en el bar, he encontrado a un Gabriel que se emociona con los documentales de naturaleza, que tiene una relación divertidísima con su hermana por teléfono y que es capaz de pasarse 20 minutos en silencio observando cómo la luz
entra por la ventana de su salón. Y lo que más me gusta es que él parece tener la misma curiosidad por mí. Me hace preguntas, escucha mis historias del trabajo como si fueran la trama de una novela de espías y recuerda detalles tontos que le he contado, como mi marca de té favorita, y se asegura de tenerla en su casa. Todo ha sido tan fácil, tan fluido, que a veces me da vértigo. He empezado a dejar un cepillo de dientes en su baño. Él ha dejado un par de libros en mi mesita de noche. Son pequeños gestos, anclas que nos van uniendo de una forma silenciosa pero firme. Mis amigos lo adoran. Elena, después de someterlo a un interrogatorio disimulado durante una cena, me arrinconó en la cocina y me dijo: Mateo, como dejes escapar a este hombre, te juro que te desheredo. Pero siempre hay un pero, ¿verdad? Mi fantasma particular, la sombra de Marcos, a veces decide hacer acto de presencia. No es algo que yo controle, aparece en momentos inesperados, como un mal recuerdo que te asalta en un día soleado. Y ayer apareció. Estábamos en su casa planeando el fin de semana. Gabriel abrió su portátil para mirar una cosa del trabajo. Ah, mira, dijo de repente con entusiasmo. Me acaban de confirmar para el proyecto de Berlín. Es una oportunidad increíble. Vaya, qué bien. Le dije, sinceramente feliz por él. ¿Y eso qué implica? Bueno, un par de viajes cortos en los próximos meses para las reuniones iniciales y luego, si todo va bien, una estancia de 3 semanas allí en primavera para supervisar el arranque de la obra. Y ahí estaba, el gatillo. 3 semanas. La frase se me clavó en el pecho. Marcos también tuvo un proyecto que requería viajes que luego descubrí que eran escapadas con otra persona. Sé que es absurdo, sé que Gabriel no es Marcos, pero la mente a veces es una traidora. No pude evitarlo. Sentí un frío glacial extendiéndose por mi cuerpo. Mi sonrisa se borró, mi postura se tensó y, aunque intenté disimularlo, debí quedarme callado demasiado tiempo. Gabriel lo notó al instante, levantó la vista del ordenador y su expresión cambió. Mateo, ¿he dicho algo malo? No, no, ¿qué va? Me apresuré a decir, forzando una sonrisa. Es fantástico, de verdad. Me alegro mucho por ti, pero mi voz sonaba hueca hasta para mí mismo. Él no insistió, pero la burbuja de complicidad que nos envolvía se había pinchado. El resto de la tarde estuve distante, contestaba con monosílabos, evitaba su mirada y odiaba estar así, odiaba que el pasado tuviera tanto poder sobre mi presente, pero no sabía cómo salir de ese bucle. Por la noche, después de cenar en un silencio un poco tenso, estábamos sentados en el sofá. Yo hacía ver que leía un libro y él miraba por la ventana. Entonces apagó la lámpara que tenía al lado, dejando la habitación en penumbra, y se giró hacia mí. Mateo, tenemos que hablar, dijo con una voz suave pero firme. Dime qué ha pasado. Cuando te he hablado de Berlín, te has ido y no has vuelto. Tragué saliva. Podía mentir. Podía inventarme una excusa, decir que estaba cansado o preocupado por el trabajo.
Era el camino fácil. Pero entonces miré a Gabriel, a este hombre que había sido un libro abierto conmigo desde el primer segundo, y sentí que le debía la misma honestidad, que nos debía esa honestidad. Dejé el libro a un lado. No tienes nada que ver tú, empecé con la voz temblorosa. Tiene que ver conmigo, con mi pasado. Y se lo conté todo. Le hablé de Marcos, de nuestros 5 años juntos, de cómo, hacia el final, él también empezó a tener muchos viajes de trabajo. Le conté cómo descubrí la verdad, no por una confesión, sino por casualidad, viendo el extracto de una tarjeta de crédito. No le conté solo la infidelidad, sino la humillación, el sentirme idiota durante meses, el darme cuenta de que la persona con la que dormía cada noche me había estado mintiendo a la cara. Le expliqué que la palabra viaje asociada a trabajo se había convertido en una especie de señal de alarma en mi cerebro. Mientras hablaba, no lloré. Tenía la garganta tan apretada que no podía. Solo soltaba las palabras, una tras otra, como si estuviera limpiando una herida infectada. Gabriel no dijo nada, solo me escuchaba, con toda su atención puesta en mí, y en un momento dado alargó la mano y tomó la mía, no para consolarme, sino para sostenerme. Cuando terminé, el silencio llenó la sala. Me sentía vacío y expuesto. Esperaba que me dijera que era una tontería, que no podía comparar, que tenía que superarlo, pero no hizo nada de eso. Esperó un momento y luego dijo: Gracias por contarme esto, Mateo. Puedo imaginar lo difícil que ha sido. Hizo una pausa y luego me miró a los ojos. Ahora, ¿puedo contarte yo algo? Asentí. La razón por la que fui tan directo contigo en el bar, la razón por la que a veces parezco tener prisa por vivir las cosas, es porque sé lo corta que es la vida. Me contó que su pareja anterior, Daniel, con quien estuvo casi 10 años, había fallecido hacía 3, una enfermedad corta y agresiva. Pasamos el último año de su vida entre hospitales y tratamientos, dijo con la voz rota por primera vez, y me juré a mí mismo que, cuando estuviera listo para volver a sentir algo por alguien, no perdería ni un segundo en juegos ni tonterías, porque no sabemos cuánto tiempo tenemos. Se le escapó una lágrima silenciosa que se secó rápidamente con el dorso de la mano. Mi miedo no es que me mientan, Mateo. Mi miedo es volver a querer a alguien con todo mi ser y que el tiempo se me acabe otra vez. Mi miedo es que a veces, cuando te miro y siento lo feliz que soy, me entra un pánico atroz a perderte. Ahí estábamos, 2 hombres adultos, sentados en un sofá en la penumbra, con nuestros corazones rotos y nuestros miedos más profundos puestos sobre la mesa. Su dolor no anulaba el mío, y el mío no anulaba el suyo. Simplemente existían, y por primera vez no lo sentía como un equipaje pesado que tenía que cargar yo solo. Me acerqué a él y lo abracé, y él me devolvió el abrazo con una fuerza que me quitó el aire. No fue un abrazo de consuelo, fue un abrazo de reconocimiento, de te veo con tus cicatrices, con tus fantasmas, y no me asustan. Y él estaba diciendo lo mismo,
Nos quedamos así, en silencio, durante mucho tiempo. El miedo no se había ido por arte de magia. Mi desconfianza y su pánico a la pérdida seguían ahí, agazapados en algún rincón. Pero ya no eran solo nuestros, ahora eran de los dos. Y de alguna manera, el hecho de compartirlos los hacía mucho más pequeños, mucho más manejables. Aquella noche, en aquel sofá, no solo nos desnudamos el cuerpo, desnudamos el alma. Y lejos de sentirnos frágiles, nos sentimos más fuertes que nunca. Hoy es el primer día de primavera. Hace 6 meses que vi a Gabriel por primera vez en aquel bar. 6 meses desde la pregunta, el cinturón y el comienzo de todo. Cierro este diario hoy, no porque no tenga nada que contar, sino porque por primera vez en muchísimos años siento que la historia que de verdad importa ya no se escribe aquí, sino que se vive cada día, a su lado. La conversación que tuvimos aquella noche, la de nuestros miedos sobre la mesa, no fue una cura mágica. Los fantasmas no desaparecieron con la luz del día, pero algo fundamental cambió. Dejamos de luchar contra ellos en soledad. Se convirtieron en parte de nuestra historia compartida, cicatrices que nos recordaban no solo el dolor pasado, sino la valentía que tuvimos al mostrárnoslas. Cuando se acercó la fecha del viaje de Gabriel a Berlín, sentí un eco de la antigua ansiedad, pero esta vez fue diferente. En lugar de guardármelo, se lo dije. Una noche, mientras preparábamos la cena, le confesé, «Estoy un poco nervioso por tu viaje». Él dejó el cuchillo, se secó las manos y me abrazó. «Lo sé», me dijo al oído, «pero esta vez es diferente. Estamos tú y yo, y no voy a ningún sitio sin ti, aunque estemos a miles de kilómetros». Y así fue. Durante esas 3 semanas, Gabriel me hizo partícipe de su día a día. Me mandaba fotos de edificios que le gustaban, me llamaba por las noches para contarme cómo habían ido las reuniones, e incluso me hizo un tour virtual por su habitación de hotel por videollamada, riéndose, mientras me enseñaba la triste selección del minibar. Yo, por mi parte, le enviaba fotos de nuestro rincón favorito del parque, le contaba las tonterías de la oficina y, un par de veces por semana, iba a su casa a regar sus plantas. Entrar en su apartamento vacío ya no me daba una sensación de soledad, sino de calidez. Era como cuidar una parte de él mientras no estaba. Era nuestro espacio. Comprendí que la confianza no es la ausencia de miedo, sino la decisión de seguir adelante a pesar de él. Y nosotros habíamos decidido. El día que volvió fue como si el mundo recuperara el color. Lo esperé en la puerta de llegadas del aeropuerto con un cartel ridículo que decía «Bienvenido a casa, arquitecto de mi corazón». Cuando me vio, soltó las maletas en el suelo y se echó a reír a carcajadas. Corrió hacia mí y me dio un beso allí mismo, delante de todo el mundo, sin importarle nada. Y a mí tampoco me importó. Solo me importaba el sabor de sus labios, el tacto de su barba de 3 días y el sonido de su risa. Esa misma noche, después de hacer el amor, estábamos tumbados en su cama, en silencio. Yo estaba a punto de quedarme dormido, con la cabeza apoyada en su pecho, escuchando el latido de su corazón. Odio cuando te tienes que ir.
susurró él en la oscuridad. Levanté la cabeza. ¿Qué? Esto, dijo, acariciándome el pelo. Tener que pensar en que dentro de unas horas te levantarás, te vestirás y te irás a tu casa. Y yo me quedaré aquí, y tú estarás allí. Es absurdo. Es una pérdida de tiempo. Me miró, y sus ojos brillaban en la penumbra. Ya no quiero más noches ni mañanas separados, Mateo. Mi corazón se detuvo y empezó a latir con una fuerza arrolladora. Era la misma sensación que tuve en el bar, pero multiplicada por 1000. No era una proposición apasionada, sino una declaración de una lógica aplastante, la conclusión más natural de todo lo que habíamos construido. ¿Me estás pidiendo que me mude contigo, Gabriel?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Te estoy pidiendo que vengas a casa, corrigió él con una sonrisa. O que me dejes ir a la tuya, o que encontremos una nueva. Me da igual el sitio, mientras sea contigo. Mi hogar eres tú. Y en ese instante, todas las piezas de mi vida encajaron. Todos los años de soledad, la herida de Marcos, la rutina gris, todo me había conducido hasta ese momento, hasta ese hombre. Las lágrimas que no lloré, la noche que le conté mi historia, empezaron a brotar sin control, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de una felicidad tan pura y abrumadora que no me cabía en el cuerpo. Eran lágrimas de alivio, de haber llegado. Hoy hemos traído la primera caja de mis cosas a nuestro apartamento. Dentro solo hay libros, pero parece que pesa 1 tonelada. La hemos dejado en mitad del salón y nos hemos quedado mirándola, como si fuera un monumento. Gabriel me ha rodeado con sus brazos por la espalda y ha apoyado su barbilla en mi hombro, mirando la caja. Bueno, pues ya es oficial, ha dicho en voz baja. ¿El qué? Le he preguntado. Que esto va en serio. Me he girado entre sus brazos para quedar frente a él. Le he acariciado la cara, recorriendo con el pulgar cada línea, cada arruga, la plata de sus sienes. Ya no veo a un extraño que me deslumbró con su audacia en un bar. Veo mi brújula, mi ancla, mi compañero. Veo mi futuro. Siempre fue en serio, Gabriel, desde el momento en que abriste el cinturón. Él sonríe, y en su sonrisa está toda la felicidad del mundo, la mía también. Y ya no necesito escribir más. La historia de amor que siempre quise no está en estas páginas. Está aquí, en este salón, entre cajas de cartón y promesas silenciosas. Está en sus brazos. Por fin, después de tanto tiempo, estoy en casa.